Pues ya estamos aquí de vuelta en el programa. Antes del corte, Roberto Blancarte colocó sobre la mesa un planteamiento muy interesante que decía, a ver, no vayamos a confundir a los valores, no vayamos a asociar a los valores necesariamente con la agenda religiosa. Es muy importante tener en claro que en una sociedad secularizada puede haber un catálogo fuerte de valores que permita una convivencia pacífica, armónica, digna, etcétera. ¿Qué me dirían de esto? En este caso, bueno, los valores se vuelven una trampa en este tema porque asociamos mucho los valores con temas morales o temas éticos. Los valores, a final de cuentas, y es una discusión que hemos tenido, ¿qué valor tienen los valores? Los valores son solamente guía de decisión. Es una guía que nos permite tomar decisiones. Y en la secularización los valores se han diversificado. En la economía, ¿cuál es el valor de la economía? El valor es generar riqueza. En el tema de la política es lograr el control, el consenso, de alguna manera podríamos entenderlo así. El tema de la ciencia, el tema de la educación, tienen valores que no necesariamente se asocian con valores morales. Son valores, no principios. O sea, yo creo que el objetivo de la economía puede ser obtener ganancias, que el objetivo de la política puede ser la estabilidad, pero no son propiamente valores. Pero a final de cuentas son guías de decisión. O sea, al final, valores entendido como guía de decisión permite el actuar económico en este término. Y no, por ejemplo, cuando uno mete el tema de moral o ético en la política, cuando se finca sobre estos patrones de bueno o malo, se vuelve un problema. Pero yo, a ver, ahí sí, perdón, a ver, Lisa, adelante. Sí, a mí me parece que lo que nosotros podríamos entender como valores más bien son principios, el del respeto, ¿no? El de la bondad, el de la, no sé, honestidad y cualquier otro que en un momento dado existiera ahí, que por supuesto pareciera que están ausentes en la sociedad muchas veces, en otras ocasiones no es así, pero los discursos religiosos, sobre todo los fundamentalistas, son los que tienden a dividir al mundo en dos, como blanco y negro, lo bueno y lo malo, y entonces todo lo que no es estos principios, digamos, positivos, es la perdición por el otro lado. Entonces, esta manera de entender al mundo de forma maniquea es lo que en un momento dado se convierte en una estrategia por parte de los grupos religiosos, y lo aplican en todos lados, desde las escuelas con los niños y en otros espacios, pues también religiosos y no religiosos, ¿no? Yo no, a ver, Roberto, porque a mí me quedó la impresión, ya con esta intervención de Liz, creo que al menos desde mi perspectiva, el asunto adquiere mayor claridad, porque yo sí entiendo que puede haber una disputa por los valores, entendidos por los valores en este caso sí como aquellas coordenadas de tipo axiológico que orientan nuestra actuación hacia una idea de bien, ¿no? Con una diferencia claramente hacia lo que consideramos que está mal. Y en ese sentido, no hay un solo catálogo de valores ni una sola manera de acomodar los valores. Hay una disputa genuina, legítima, por la manera en la que cada uno de nosotros, desde la perspectiva de nuestra moral personal, creemos que debería organizarse la convivencia colectiva. Lo importante, me parece, y ahí es donde el tema de los fundamentalismos hace eco de manera creo que muy, muy clara, es que nadie logre imponer su propio catálogo de valores y la manera en la que ha acomodado esos valores al resto de la comunidad, y menos que lo haga a través de las instituciones público-políticas, es decir, a través del poder del Estado, porque si eso sucede, no solo se desfondó la secularización, sino que se acabó la laicidad, ¿no? Así es. Yo creo que hay otro problema, que es el tema de la secularización entendido como esta diferenciación de esferas, que no necesariamente está ligado a valores, en el entendido, valores éticos o morales. Es decir, la secularización existe, y en ese sentido no es buena ni mala, o es buena y es mala al mismo tiempo, porque es un proceso social. Quiero decir con esto que la secularización, por ejemplo, no se puede revertir tan fácilmente, porque es un producto de la modernidad. Es decir, el hecho de que ahora tomemos decisiones políticas que no necesariamente estén imbuidas de valores religiosos, o decisiones económicas que funcionen más bien, por ejemplo, en función de lo que el mercado dicta o de lo que nosotros pensamos que es correcto o es incorrecto, pero no necesariamente a partir de convicciones religiosas, sino a partir de lo que nosotros pensamos que es mejor económicamente hablando o socialmente hablando. Bueno, quiere decir que esos valores no necesariamente son buenos ni malos para el proceso que se está dando. Y que más bien ahí sí es donde entra el Estado laico, o la República laica en este caso,
que es cuando dice, ok, está pasando esto es irreversible en la modernidad, las religiones quisieran que fuera para atrás, pero esto no puede ser. ¿Por qué? Porque las televisoras van a hacer su negocio en función del rating y los políticos van a moverse en función de la obtención del poder, ¿no? Entonces, más bien aquí lo que tenemos es una lógica distinta, ¿no creen? Que en este caso el proceso de secularización puede tener no necesariamente una racionalización de la vida a tal punto, sino puede volver el tema de las creencias, el tema de toda la explosión que tuvimos en su momento de cultos, de creencias, de, no sé, tradiciones populares que crecieron por todos lados. Es decir, a final de cuentas la secularización es un proceso que, como dice Liz, no lineal, sino que va marcando en su complejidad diferentes pautas de acuerdo a cómo se está viviendo esta modernidad, y que me parece que tenemos que entenderla. Hay todavía desde la parte de ciencias sociales un dejo de pensar que la secularización tiene que ser la terminación de lo religioso. Yo ahí te preguntaría, Liz, ¿tú estás de acuerdo en que es un proceso difícil de revertir? Yo creo que en la medida en que nosotros defendamos un Estado liberal, democrático, republicano, la secularización tendrá un valor muy especial. En la medida en que esto no sea así y que sean otros valores los que gobiernan en las sociedades, esto yo creo que sí podría cambiar la configuración de fuerzas a tal grado, ¿no?, de que pudiera haber otra manera, o sea, es como en aquellos estados, ¿no?, donde hay elecciones y ganan los que no son liberales ni democráticos y ganan con la democracia, pero atentan contra la democracia una vez que están en el poder. Es muy complicado revertirlo por la pluralidad, porque no hablamos de una moral, hablo de moralidades, hablamos de diversidades. Pero hay un punto que me parece que hay aquí una cierta contradicción entre lo que dice Liz y lo que decía Roberto, porque si consideramos que una cierta forma de organización política democrática que garantiza libertades, derechos y demás es mejor que otras, y si te entiendo bien nos dices, Liz, y esa forma va de la mano de la secularización, entonces la secularización sí tiene un valor positivo, no es indiferente. Si lo ligamos así, es decir, yo lo que creo que aquí nuevamente estamos un poco confundiendo los planos. Porque vamos a ir a un caso concreto. Yo creo que aunque Irán tenga una república islámica, tiene una sociedad que está en un proceso fuerte de secularización y ahí entra en fuerte contradicción. Y no sé, yo no diría, es que la secularización es buena para Irán. La secularización existe, no la pueden detener. Claro, hay acciones políticas que pueden frenar los procesos de secularización, pero no de manera absoluta, y en ese sentido digamos, es algo que no porque los religiosos, los liderazgos religiosos quieran frenar un proceso social, lo van a lograr. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Se puede anotar, o sea, en este cruce de secularización y laicidad, los procesos políticos pueden acotar el tema de la secularización, pero la secularización es un proceso de muy larga data, de mayor alcance, mayor envergadura que lo que pueden hacer desde la parte política. Para mí el tema de la diferenciación de esferas es irreversible, puede haber pretensiones de algunos de tratar de revertirla, pero lo veo difícil. O déjenme ponerlo de esta manera, en la medida que algunas sociedades se modernizan, inevitablemente llevan valores de esa modernidad que obligan a que haya un proceso que va empujando incluso a lo político. Estoy pensando en los países árabes, en otros países donde no hay necesariamente estados laicos, y sin embargo lo que está pasando ahí, el hecho de que las mujeres vayan a las universidades, el hecho de que las mujeres vayan tomando conciencia de sus derechos, etcétera, empuja a eso, ¿no? Si ayer en estos días estaba viendo un ejemplo de una mujer que se para en uno de estos países y dice, yo quiero ver el partido de voleibol, y es castigada por eso, y sin embargo el hecho de que ella vaya y se haya plantado ahí quiere decir que hay ese proceso. Pues no sé, les da la impresión de, sí visto por Roberto, que la secularización es una gesta. Pues a lo mejor en momentos está más visibilizado y en otros momentos más invisibilizado, podríamos decir así, aunque en el fondo es un proceso, es un proceso que va. Aquí la pregunta es si se trata realmente de un proceso occidental o no.
¿no? A lo mejor hay otras maneras de entender y de organizar a las sociedades, otras maneras, pero bueno, tenemos esta europeización de las ideas a nivel mundial desde hace ya muchos siglos, y eso es lo que habría que ver, si verdaderamente es una idea occidental o que se ha impuesto al resto del mundo, o es algo evolutivo, ¿no? En donde a las sociedades va. Quizá lo que es un lente occidental, pero el proceso es un proceso que se presenta en todas partes. No sé, yo ahí sí no le juego al sociólogo. A final de cuentas, la secularización comienza en Europa, comienza en este proceso de diferenciación, pero no es exclusiva y no es, como tú dices, Pedro, es el lente por el cual observamos un proceso de diferenciación. Japón, China, Oriente, Medio Oriente, no están excluidos de estas relaciones, de esta convivencia en el espacio público que se tiene con América Latina y demás, y entonces los procesos de secularización, por eso ya lo notaba, no significan solamente una racionalización, implica una diferenciación de estas esferas. China, India lo está viviendo quizás a su manera, pero está dentro de este proceso de secularización. Y a veces hay reversiones que intentan hacerlo, movimientos ecológicos o movimientos étnicos con un trasfondo religioso profundamente que nunca se presentan como religiosos, pero que están peleando contra este proceso de secularización, sin darse cuenta si son europeos, si es un proceso europeo o no, lo están viviendo y están tratando de luchar contra eso. Ahora déjenme reivindicar un poco a la secularización, a pesar de que yo dije que no tiene valores intrínsecos. Yo creo que la secularización en todas estas sociedades a donde ha ido desarrollándose ha traído una serie digamos, repercusiones, y una de ellas es el hecho de que trae libertades, porque el propio proceso de secularización, al autonomizar una esfera de la religiosa, todas las otras esferas respecto a la religiosa, sí ha generado espacios sociales de libertad, que yo creo que hay que considerar, ¿no? Pues con esta reflexión nos quedamos. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Liz, por estar con nosotros. A Roberto Blancarte, lo digo yo esta vez en lugar de que lo diga él, le gusta decir al final de los programas que quedaron muchas cosas en el tintero, y es verdad, ahora quedaron también, y sobre todo quedó algo que esperemos que podamos hacer en otra edición de República Laica, que es el aterrizar en ejemplos muy concretos y muy palpables este proceso tan complejo que nos han ayudado a entender de secularización. Quédese con nosotros, estamos aquí en República Laica, vamos a un corte y ya volvemos, nada más, como usted sabe, a nuestra mesa de conclusiones. Pues amigos, Pedro, como hemos podido ver, el concepto de secularización es un concepto muy complejo. La verdad es que yo tengo como 30 años trabajando en él, estudiándolo desde que estaba haciendo mi doctorado en serio, y hay muchas discusiones que vienen incluso desde el origen de la sociología, hace 100 años, y que están hablando sobre esto. Todavía realmente no alcanzamos, y yo creo que esto fue claro, a ponernos de acuerdo sobre lo que eso significa. Sí sabemos lo que no significa, sí sabemos que no es pérdida de religión, pero creo que ahora quedó claro que es un concepto que puede decir muchísimas cosas, ¿no? Sí, a mí la impresión que me queda es un dato de hecho, de realidad, y es que nuestras sociedades están cambiando y que uno de esos cambios impacta de manera directa la presencia de las religiones en el contexto social. 2, que esto ha venido acompañado, no en todos lados, pero en muchas sociedades, con la pérdida de dominio hegemónico de una religión, no solamente sobre las demás, sino sobre distintos ámbitos de la vida colectiva, en una suerte de repliegue de la religión de la vida colectiva. Y 3, que en paralelo hay también un proceso, digamos, de diversificación de las creencias y de un aumento de los no creyentes también. Claro. Y bueno, me parece, si no me equivoco, que eso es lo que ustedes, los sociólogos, llamarían secularización. Así es, y es también un cambio dentro de las propias religiones, ¿no? Es decir, también las religiones cambian con este proceso, y algunas se hacen más adaptables o más adaptadas al mundo moderno, y otras se resisten a ese cambio de la modernidad, ¿no? En todo caso, otro elemento importante es que la secularización, o a mayor secularización, que es un proceso que viene con la modernidad, empuja hacia estados más laicos también. Es decir, la secularización va requiriendo un estado que precisamente sea al mismo tiempo también secular, ¿no?
A mí sobre todo eso en 2 puntos me parece que quedó claro. Uno, en la necesidad de ofrecer garantía a la pluralidad y a la diversidad. Yo creo que eso Liz nos lo dijo con mucha claridad, es decir, la laicidad es condición de esa pluralidad. Y 2, en un dato que Felipe Gaitán subrayaba, que era que después de todo, la secularización también viene acompañada de un debilitamiento del poder de las instituciones y de las jerarquías religiosas. En ese sentido, me parece que podemos decir que, aunque la secularización sea un fenómeno tan complejo, algún gancho tiene claro con la República laica y pasa de nuevo, como lo hemos visto en este programa, por la garantía de nuestras libertades y por la protección de la diversidad. Pues Roberto, se nos ha acabado el tiempo. Como siempre, con muchas cosas que se nos quedaron en el tintero. No lo podías no decir, pero ha sido un gusto tenerla acá con nosotros en República Laica. Nos vemos, como siempre, en TV UNAM la próxima semana.